Vamos a continuar con el tema de modelo atómico y ya vimos en el video anterior un poco el repaso que ustedes ya habían visto de principio, ¿sí? Ya hablamos de cómo fueron evolucionando los modelos y hablamos fundamentalmente de la importancia del modelo de Bohr y cuáles eran las suposiciones que hacía el modelo de Bohr y cómo podía explicar el comportamiento de los átomos con un solo electrón, sobre todo el comportamiento que tenía que ver con los espectros de líneas. Entonces, en el video anterior terminamos hablando justamente de que el modelo de Bohr no podía explicar el comportamiento de otros tipos de átomos que no sean los que tuvieran un solo electrón o de especies que tuvieran un solo electrón. Por lo tanto, durante esa época todo eso llevó al desarrollo de una nueva visión de la física, que es la mecánica cuántica o la mecánica ondulatoria. Entonces de eso vamos a hablar ahora. La bibliografía de la cual pueden sacar estos temas es del libro de Química Inorgánica de Hausecroft o sino también de Rainer Gangham. Algunas cosas de uno, otras cosas de otro. Ya van a ver que no toda la información está en un solo libro. Para dar una nueva visión o lo que sería el modelo atómico más cercano a lo actual o al modelo atómico actual, como dijimos, se desarrolló fue una consecuencia de alguna manera del desarrollo de la mecánica cuántica y la mecánica ondulatoria, cuyo uno de los conceptos principales que dio lugar a la formación de o al desarrollo de este nuevo modelo atómico fue la dualidad onda-partícula. En ese momento, Einstein con una serie de experimentos que también vieron algo en principio, había demostrado que la luz tenía un comportamiento corpuscular, es decir, tenía ambos comportamientos. Tenía tanto un comportamiento ondulatorio, es decir, que bajo ciertas circunstancias podía comportarse como onda, pero también bajo ciertas circunstancias podía comportarse como una partícula. Y entonces el planteo de Einstein es que esas partículas de luz las llamó fotones y esos fotones tienen una energía. Un fotón tiene una energía equivalente a h por nu, es decir, tiene una energía equivalente a su frecuencia y por lo tanto a su longitud de onda. Sabemos que esto lo podemos escribir como h por c sobre lambda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que esas partículas de fotones tienen una determinada energía y esa energía está relacionada con su frecuencia y por lo tanto con su longitud de onda. Otro tópico importante por lo cual empezó a pensarse que el modelo de Bohr no era, no permitía explicar ciertos comportamientos, fue el planteo de Heisenberg. Heisenberg había ido a Dinamarca, era alemán, había ido a Dinamarca a hacer el estudio postdoctoral con Bohr y plantea lo que fue su principio de incertidumbre. Es decir, en ese momento planteó y dijo, bueno, no, es imposible saber con exactitud el momento y la posición del electrón. Si nosotros decimos que los electrones se mueven como órbitas alrededor del núcleo, estamos diciendo que podemos conocer su posición y su exactitud. Bueno, podemos conocer con exactitud el momento y la posición del electrón. En realidad, él plantea que eso no es posible y se define entonces la probabilidad de encontrar al electrón en un volumen determinado del espacio. Junto con ello aparece entonces de Broglie plantea otra hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis que plantea de Broglie? Plantea la naturaleza ondulatoria de las partículas, es decir, y en particular
en el caso que nos interesa, por lo tanto, la naturaleza ondulatoria de los electrones. Si la hipótesis de de Broglie es que si bajo ciertas circunstancias la luz tiene un comportamiento ondulatorio y un comportamiento corpuscular, las partículas debían tener también como tienen comportamiento corpuscular, por supuesto, porque son partículas, pero debían tener un comportamiento ondulatorio. Entonces, de Broglie en su hipótesis plantea que la longitud de onda de una determinada partícula está inversamente proporcional a la masa de esa partícula. Experimentos posteriores demostraron la hipótesis de Broglie y se comprobó que así como las ondas electromagnéticas se pueden tratar como flujos de partículas, es decir, como flujos de fotones, las partículas en movimiento pueden exhibir propiedades similares a las ondas. Utilizando todos estos conceptos de la dualidad onda-partícula, Schrödinger lo tenemos aquí, desarrolló una ecuación diferencial para representar el comportamiento de un electrón alrededor de un núcleo atómico. Reemplazar la trayectoria exacta de una partícula, es decir, y cuando hablamos de trayectoria exacta hablamos del modelo de Borg, es decir, lo que hizo Schrödinger fue reemplazar esa trayectoria exacta por una función de onda psi, que es una función matemática cuyos valores varían con la posición. Pudimos plantearlo como una función de onda, o pudo plantearlo como una función de onda, porque ya estaba demostrado que los electrones tenían comportamiento ondulatorio. Born planteó cómo debía interpretarse físicamente la función de onda. Así, de esa manera, para describir un electrón en un átomo, resulta útil la probabilidad de encontrar al electrón en un volumen determinado del espacio. La función psi al cuadrado es proporcional a la densidad de probabilidad del electrón en un punto del espacio. Todos estos conceptos vamos a ir profundizándolos y tratando de aclararlos a lo largo de este video. Como ustedes ya lo saben, las funciones de onda de los electrones en los átomos reciben el nombre de orbitales atómicos. Pero en realidad nosotros la función de onda que vimos recién era una función de onda unidimensional, ¿sí? Pero en realidad los electrones se mueven en el espacio y por lo tanto se mueven en un espacio tridimensional. De esta manera, la función de onda de Schrödinger en realidad nosotros desde el punto de vista con coordenadas cartesianas deberíamos escribirla o se escribe de esta manera, donde ¿sí? Para describir una partícula, en particular, valga la redundancia, un electrón, tenemos que tener en cuenta las tres dimensiones para poder describirlo en el espacio. Por supuesto que en ese caso también va a tener su energía total involucrada y su energía potencial. Las soluciones físicamente aceptables existen solo para ciertos valores de energía. Si uno quiere visualizar la densidad de probabilidad, es decir, la función de onda al cuadrado, lo que uno tiene que imaginarse es una nube alrededor del núcleo, donde las regiones más densas de la nube representan los sitios donde es más probable encontrar al electrón. Nosotros no nos vamos a ocupar de resolver estas ecuaciones las van a resolver ustedes cuando ya tengan una matemática cuando ya hayan visto las matemáticas necesarias y las van a resolver seguramente en las físico-químicas, pero aunque no las resolvamos, es útil poder analizar los gráficos que generan. Pero para interpretar la información en cada orbital atómico, es decir, en cada una de esas funciones, es necesario identificar la ubicación de cada punto alrededor del núcleo, ¿sí? Y para eso es para ello es una ventaja poder trabajar con coordenadas polares.
Entonces vamos a ver de manera muy simple y muy sencilla de qué se trata cuando hablamos de coordenadas polares. Dijimos que para estos sistemas o para un punto en el espacio es una ventaja trabajar con coordenadas polares, ¿sí? Fíjense, esto es si tuviéramos solo coordenadas cartesianas con las que ustedes han estado trabajando. Es decir, normalmente ustedes hacen y x. Cuando uno habla de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones, en general van a encontrar que en esta dirección se le llama z, en esta dirección se le llama y en esta dirección se le llama x. Esta es una coordenada, son coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. Si yo tuviera un punto en el espacio, ¿sí? Sálganse de la pantalla cuando miren este punto que les estoy marcando acá, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con salga de la pantalla? No es que está entre el z y el y, no está en el plano, está afuera en el plano, está salido de la pantalla. Si este punto está salido de la pantalla y lo tengo que describir, no lo puedo describir solamente en un plano, sino lo puedo describir en el x, y que ustedes están acostumbrados, por lo menos hasta ahora. No sé si han visto algo de esto en matemática, por eso tampoco voy a profundizar demasiado, pero ustedes imagínense ese punto salido de la pantalla y que tengo que entonces darle 3 coordenadas cartesianas. ¿Qué voy a tener que darle? Fíjense, hacen como si fuese una proyección, que marcaron un vector como si fuera una proyección, entonces vamos a tener el y, el x y paralelo a este el z. Esos serían los 3 valores x y z de un punto en el espacio que no están ni en el plano z-y ni en el plano y-x. Por eso es que es más sencillo utilizar para esto coordenadas polares. Y entonces ahora, después van a ver que les va a resultar un poco más interesante, o no sé si interesante, pero un poco más obvio de ver las phi cuadrados. Miren, en este caso tenemos, imagínense este punto, fíjense, acá tenemos la coordenada z, y x. Y acá tenemos el punto, ese mismo punto que yo les decía acá, está salido del plano. Y uno ahora, mirándolo como una esfera, se da una idea más de que está, fíjense, como si fuese en este extremo de la esfera. Entonces, ¿de qué se tratan las coordenadas polares? Que en lugar de utilizar x y z, lo que usan ahora es un r, que es la distancia, fíjense, el radio desde el centro desde el centro del eje hacia el punto, ¿sí? Es la coordenada radial, la distancia desde, si eso fuese un átomo, desde el centro del átomo. Y después tenemos ángulos. ¿Qué ángulos son los que nos definen ahora a ese punto también? No solo la coordenada radial, sino las coordenadas angulares. Esas coordenadas angulares que son el ángulo tita, ¿sí? Fíjense que es el ángulo que va desde el eje Z hasta el punto, y el ángulo phi, que es este ángulo que ustedes tienen en este lugar. Entonces, para poder definir este punto en coordenadas polares necesitamos r, tita y phi, es decir, coordenadas radiales y coordenadas angulares. Aquí me pareció que se ve mejor, nada más que como tenía muchísimas más descripciones, me pareció mejor como una segunda transparencia. Volvemos a este mismo punto, fíjense, donde acá tenemos la coordenada radial, ¿sí? Y entonces, este tita mide se mide a lo largo del arco, ¿sí? Imagínense que esto es una esfera, por supuesto, ¿no? Y el phi, fíjense, pi, tita y phi son las coordenadas angulares, r de la coordenada radial. Y phi se mide a lo largo de este arco, es decir, phi se mide a lo largo de este arco de la esfera y tita se mide a lo largo de este arco de la esfera, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes hablaban de que ustedes ya saben que la función, después de la función de onda, ya vamos a charlar un poquito, aunque no los vamos a describir porque ya los vieron, obtenían los números cuánticos y tenían números cuánticos angulares, números cuánticos. Entonces, lo angular tiene que ver justamente con esa función de onda angular. Es como si uno lo describe como coordenadas polares, esos ángulos me dan una idea, me van describiendo también junto con la coordenada radial la posición
de ese punto, que si en particular nosotros pudiéramos describir todos estos puntos, describiríamos la función de onda de un determinado electrón. Entonces, en coordenadas polares se habla en términos de parte radial y parte angular, y entonces la función de onda, que nosotros la representábamos como psi cartesiana x y z, pensemos en la función de onda de Schrödinger, ahora la vamos a representar como una función de onda radial que va a depender solo de la coordenada radial, ¿sí? Que es lo que muchas veces esta phi radial la describimos como r de r, función de onda radial, por una función de onda angular que va a ser tita phi, y donde la vamos a describir con una a de tita phi, que es la función de onda angular. Entonces, esta función de onda la podemos describir entonces como un r de r por una a de tita phi, donde r de r va a ser la función de onda radial, que me va a describir la distancia de ese punto desde el centro del átomo, si estuviéramos hablando de un átomo, o desde el centro de esa esfera, mientras que la función de onda angular me describe la cuestión del ángulo y me da una idea entonces desde el punto de vista espacial como dónde estaría ubicado. Entonces los resultados obtenidos a partir de la ecuación de Schrödinger los podemos dividir en una parte radial, que va a ser la función de onda phi radial r o r de r, como vimos recién, y la función de onda angular, que la describimos, acá les pongo phi angular tita phi, pero la podemos describir como a tita phi, donde eso surge, esa función radial y angular, de expresar la función de onda en coordenadas polares y no en coordenadas cartesianas. Una vez resuelta la ecuación de onda, ¿sí? Que como dijimos nosotros no vamos a resolver la ecuación de onda, los resultados son que la función de onda psi es la solución de la ecuación de Schrödinger y describe el comportamiento de un electrón en una región del espacio, denominada orbital atómico. Se puede obtener valores de energía asociadas con determinadas funciones de onda, ¿sí? Como vimos, cada función de onda tiene una energía total y una energía potencial determinada. Y se obtienen los números cuánticos. Al resolver la parte radial, se obtienen los valores permitidos para n. Y al resolver la parte angular, aparecen los valores para L y ML. Nosotros no vamos a trabajar con los números cuánticos porque ya trabajaron en principio con los números cuánticos, pero ahora ya les tiene que de alguna manera resultar un poco más claro por qué esos números cuánticos L y ML los llamábamos momento angular, ¿sí? Porque de alguna manera me describía la forma, ¿se acuerdan? En resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces, una función de onda psi es una función matemática que contiene información detallada sobre el comportamiento de un electrón. Esa función de onda psi está formada por una componente radial, r de r, y una componente angular, a tita phi. Y la región del espacio definida por una función de onda se denomina orbital atómico. Esa función de onda, ¿sí? Que de alguna manera describe, como dijimos recién, el orbital atómico, se puede describir, como vimos al comienzo, como un eje cartesiano o con coordenadas polares, en cuyo caso, si hablamos de coordenadas polares, que es a lo que más nos vamos a apuntar ahora, esa función de onda, en lugar de escribirse como x y z, tenemos una función de onda radial, una angular, y recuerden, la radial la podemos describir como r de r y la angular como a tita phi. Y fíjense entonces ahora esa función radial de n, l y ml, donde este n, l y ml son los números cuánticos, va a ser igual a r de r por a de tita phi. Donde r de r, vuelvo a insistir, expresa la variación del orbital con la distancia partiendo del núcleo. Tiene que ver con la distancia radial. Mientras que la función a de tita y phi expresa la forma angular del orbital.
¿Qué otra cosa importante tenemos que tener en cuenta? Por un lado es que si R de R es igual a 0, o donde, no cuando, donde R de R es igual a 0, se lo denomina nodo radial o nodos radiales si esa función es 0 en más de un lugar o de un punto. Y donde A de θ y φ es igual a 0, se llaman nodos angulares o planos nodales. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque donde esas funciones de onda son 0, vamos a tener, como les dice ahí, al ser 0 vamos a tener un nodo, un plano nodal. Eso quiere decir que cuando hablemos de probabilidad de encontrar al electrón, que va a ser esa función de onda al cuadrado, quiere decir que la probabilidad de encontrar al electrón en esos nodos va a ser nula. Eso vamos a ver ahora, con los gráficos se va a notar mejor. Me parece a mí que se ve bastante mejor. Fíjense, esto es, como dijimos, no la vamos a resolver a la función de onda, pero sí lo que les pongo aquí son las resoluciones para cada uno de los orbitales atómicos para que vean que las soluciones existen, ¿sí? Porque siempre les hablamos, no lo vamos a resolver, pero no, hasta ahora seguramente no las han visto. Entonces, esto que tienen en esta tabla son las soluciones de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que en este caso define los orbitales atómicos. Fíjense, 1s, 2s y los 2p, pero los 2p, ¿sí? Teniendo en cuenta las tres orientaciones de los 2p, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos N, L y ML, ¿sí? Que surgen de justamente la resolución teniendo en cuenta las coordenadas polares. Fíjense, la parte radial de la función de onda tienen esta forma para el 1s, esta forma para el 2s y esta forma para cada uno de los p. Y la parte angular de la función de onda tiene esta expresión, ¿sí? En los gráficos que tenemos más abajo, lo que hace es graficar la función de onda R de R. Recuerden que es la función de onda que tiene que ver con la distancia al centro del átomo. Es la función, fíjense, R de R en función de la distancia R del núcleo, ¿sí? Que en particular les dice que está en unidades atómicas. Y si se fijan ya por la expresión de la ecuación R de R, esta ecuación no tiene nodos, ¿sí? Por lo tanto, si se fijan, la ecuación lo que va a hacer es, va a disminuir, ¿sí? Fíjense, la función de onda disminuye a medida que aumenta el R, ¿sí? Por la expresión que es, fíjense, exponencial, pero ese exponencial tiene un signo menos. En el caso del orbital 2s, la función de onda sí tiene un nodo. ¿Y eso qué quiere decir? Tiene un punto donde esa función de onda es 0. Este también es la función de onda R de R, es decir, la función de onda radial en función de la distancia R del núcleo. Y si se fijan, va disminuyendo, tiene un nodo, es decir, tiene un punto donde se hace 0, después se hace negativa. Ahora vamos a analizar también las funciones de onda de otros orbitales y vamos a analizar lo que más nos interesa a nosotros, que es la función de onda al cuadrado, que va a ser la probabilidad de encontrar al electrón. Acá seguimos con las funciones de onda radiales, que bien, como hemos dicho hasta ahora, no tienen un significado físico. Nosotros vemos la función de onda y en realidad no nos imaginamos dónde está la densidad de la densidad negativa o la densidad del electrón o la densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Eso lo vamos a ir viendo en las transparencias siguientes. Pero me interesa que si se fijen que en el 1s tenemos entonces no tenemos nodo, no tenemos ningún punto donde la función de onda se haga 0. En el 2s tenemos un nodo, ¿sí? Si se fijan acá, acá. Y en el 3s, en el 2p, si nos fijamos, en el caso de los 2p, en todos lados, en todos los p, tanto en el 2p como en el 3p, la función de onda en el núcleo o cercana al núcleo es 0, ¿sí?
lo más cercano al núcleo es 0, y también tenemos otro nodo aquí. Y en este caso otro nodo acá, mientras que en el 2P solamente tenemos un nodo cercano al núcleo. Entonces fíjense que les dice que donde R de R es igual a 0 se lo llaman nodos radiales. Yo sé que estoy un poco intensa con la palabra los nodos, pero va a ser bien importante que les quede claro qué significa un nodo radial o un plano nodal cuando hablemos de funciones de ondas angulares, porque entonces eso nos va a permitir después darnos cuenta si tenemos densidad electrónica o no cuando dibujamos un determinado orbital. Entonces, acá les da un breve resumen diciendo que si los orbitales van a tener tantos nodos, dependiendo del n en el que estén, fíjense, n, ese orbital es n menos 1 nodos radiales, ¿sí? Fíjense entonces, si n es igual a 1 no tengo nodos radiales, si n es igual a 2 tengo un nodo, si n es igual a 3 tengo 2 nodos y así sucesivamente. Para el P es menos 2, para el D menos 3, para el F menos 4. Aquí, bueno, tenemos esa función de onda de RDR para todas las funciones de onda, para las funciones del 2P, del 3D, del 4P, pero insisto, estas funciones de onda desde el punto de vista físico no nos dicen nada, excepto la importancia de decir cuántos nodos tienes, en qué puntos voy a tener que la función de onda o a qué distancia del núcleo voy a tener la función de onda igual a 0 para cada uno de los orbitales atómicos. Y entonces ahora viene la pregunta que nos interesa. ¿Cómo podemos representar orbitales atómicos en el espacio tridimensional? Para que nos den una idea del sentido físico, es decir, de dónde se encuentran los electrones, es decir, dónde está la densidad electrónica. Entonces, se describe a un electrón considerando la probabilidad de encontrarlo en un volumen determinado del espacio. En ese caso hablamos, como dijimos hasta el momento, de psi cuadrado, y donde ese psi cuadrado es proporcional a la densidad de probabilidad del electrón. Entonces, si yo tengo una función de onda en función de coordenadas polares, como ya lo venimos trabajando, psi de n, l y ml, donde r de r es la función radial y a es la función angular, el psi cuadrado, que será la función de onda radial al cuadrado y la función de onda angular al cuadrado. Es decir, ahora la función r de r al cuadrado será la probabilidad de que un electrón se encuentre a una cierta distancia del núcleo sin importar la dirección. Permite de alguna manera visualizar la región del espacio en donde se encuentra. Y cuando nosotros hablamos de función de distribución radial, como la vamos a expresar, o lo van a ver expresadas en los gráficos, en lugar de como solamente r cuadrado de r, como 4pi r cuadrado de r al cuadrado. Pero si ustedes ven r de r al cuadrado, ya tienen que tener claro que es la función de onda al cuadrado, y si es una r, tiene que ver con la probabilidad de encontrar el electrón a una cierta distancia. Ahora, cuando hablamos de a cuadrado, es la superficie límite o de contorno de un orbital. Indica la región del espacio dentro de la cual es más probable que se encuentre el electrón. Entonces, esta nos da la distancia y de alguna manera el a al cuadrado nos da una idea de la forma, nos da una idea de la superficie de contorno. ¿Está bien? Por eso es que porque esta r cuadrado de r va a estar asociada al n y esta a cuadrado va a estar asociado al l y al ml. ¿Está bien? De ahí surgen estos, digamos, en realidad de las funciones de onda, pero como hablamos de probabilidades, ahora eso tiene que ver con la forma tridimensional que nosotros vemos cuando, digamos, que ya nos da un sentido físico de lo que es el orbital. Entonces, de eso de que estamos hablando es de lo que les aparece en esta transparencia. Fíjense, de este lado, del lado derecho, tienen la función de onda, solamente. R de R a una cierta distancia del núcleo. Como dijimos, esta función de onda es que lo único que no nos da un sentido físico y lo único que podemos ver, por lo menos nosotros, ¿sí? Seguramente los físicos pueden ver, a lo mejor sacan muchísima más información, pero nosotros a este momento y en esta materia, en esta altura de la carrera, lo que alcanzamos a ver con esta función de onda es dónde se hace cero, cuáles son los nodos. Y lo que tienen
El del lado izquierdo, fíjense, es el r de r al cuadrado, es la probabilidad de encontrarla a una cierta distancia del núcleo. Entonces, fíjense, la función de onda 1s no tiene nodos. Y si se fijan, la probabilidad de encontrar el electrón en ningún momento se hace cero, salvo cuando me alejo muchísimo del núcleo y ya no tengo, no tengo probabilidad de encontrar el electrón, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar el electrón, por supuesto, no va a ser adentro del núcleo, pero cerca del núcleo tengo probabilidad de encontrar el electrón. La máxima probabilidad de encontrar el electrón lo voy a tener a esta distancia y después la probabilidad disminuye. Si esa función de onda radial, ¿sí? Ahora la analizamos en 3 dimensiones, es decir, teniendo en cuenta la función de onda angular, ¿sí? Lo que nos encontramos es que esta es la función psi, donde tenemos involucrado la función radial y por supuesto la angular, teniendo en cuenta todo esto en 3 dimensiones, donde la máxima probabilidad de encontrar el electrón va a estar a una cierta distancia, que fíjense es donde ustedes ven la parte más oscura. Después ven una parte más clara porque la probabilidad o la densidad de electrones de encontrarlo más allá de esta distancia es menor. ¿Qué pasa con el 2s? La función de onda del 2s, si se fijan, tiene un nodo que está acá, ¿sí? La 2s es el verde. Entonces, si tiene un nodo, quiere decir que la probabilidad de encontrar el electrón a esa distancia donde la función de onda es 0 es nula. Es decir, es 0 también. Cuando elevamos al cuadrado esa función de onda radial, ¿qué nos encontramos? Una probabilidad de encontrar el electrón acá, 0 en esta distancia, que va a coincidir exactamente donde la función de onda es 0, y después va a aumentar la probabilidad de encontrar el electrón y va a disminuir a una cierta distancia del núcleo donde ya no lo puedo encontrar, donde la distancia ya es infinita, o digamos considerando que ya está muy lejos del núcleo. Pero fíjense, la máxima probabilidad de encontrar el electrón 2s es a esta distancia, ¿sí? Entonces, analicemos lo que sería, como dijimos, esta es la función radial. Cuando involucramos la función angular, ya todo esto en dos dimensiones pasa a estar a 3 dimensiones y entonces esta es las funciones de onda, digamos, al cuadrado, tanto la angular como la del radio. Y entonces, ¿qué significa ese puntito oscuro? Ese puntito oscuro significa que tenemos una probabilidad importante de encontrar el electrón cerca del núcleo. Después tenemos un nodo, tenemos nula probabilidad de encontrar el electrón, que es este circulito blanco que ustedes ven aquí. Y después la máxima probabilidad de encontrar el electrón a esta distancia del núcleo. Y ya cuando está más lejos, fíjense, el sombreado se desvanece un poco porque ya estamos más lejos del electrón. ¿Qué pasa con el 3s? Con el 3s pasa lo mismo, es decir, con el 3s tenemos en este caso dos nodos. ¿Sí? Fíjense, ¿qué quiere decir? Se hace 0 aquí y se hace 0 aquí. Entonces, ¿tenemos probabilidad de encontrarlo cerca del electrón? Sí, un poco, ¿sí? Menos que en el caso, fíjense que la celestita llega hasta por acá la función de onda, ¿no? Entonces la función de onda al cuadrado es menor. Tenemos menos probabilidad que en el 2s y que en el 1s de encontrarlo cerca del electrón. Después tenemos un punto, es decir, una cierta distancia donde la probabilidad es 0. Después volvemos a tener cierta probabilidad de encontrar el electrón y una máxima probabilidad de encontrar el electrón más lejos del núcleo. Entonces, si se fijan, acá tenemos lo mismo. ¿Tenemos probabilidad de encontrar el electrón? Sí. Después tenemos un circulito blanco que corresponde a esto, que corresponde a que tenemos ahí un nodo de la función de onda, por lo tanto, un plano nodal de la función angular, y eso quiere decir que la probabilidad de encontrar el electrón ahí, es 0. Después tenemos otra probabilidad de encontrar el electrón, que es aquí a esta cierta distancia del núcleo. Después tenemos donde la función de onda se vuelve a ser 0, o sea que en este circulito blanco tenemos 0 probabilidad de encontrar el electrón, y después volvemos a tener una probabilidad de encontrar el electrón importante más lejos del núcleo para el orbital 3s. En esta transparencia tenemos la función de onda, la función de distribución radial en función de la distancia, y aquí les escribo la función de onda en función de la distancia.
esta es la gráfica, que es la que tiene 3 o 4 transparencias antes para que la vean más grande. Fíjense también, en este caso tenemos el 3S, que es el que vimos recién, tenemos 3P y 3D, y si se fijan en el 3P tenemos es 0 muy cercano al núcleo, ¿sí? Y tiene un nodo radial aquí. Eso, si se fijan, entonces quiere decir que cercano al núcleo tenemos una función de distribución radial nula, y después tenemos a esta distancia también la distribución radial es 0. Es decir, acá no vamos a tener densidad de electrones en un P, cerca del núcleo tampoco vamos a tener función de distribución radial. Fíjense que en el caso del S vamos a tener una distribución de electrones o de densidad electrónica cerca del núcleo mucho mayor que en un P y mucho mayor que en un D. ¿Sí? Fíjense que en el caso del orbital D no tenemos ningún nodo en la función de onda, por lo tanto no tenemos ningún lugar donde la función de onda se haga 0 más que en la región cercana al núcleo y muy lejos del núcleo. Acá ya tenemos la representación de los orbitales, como ustedes están acostumbrados a verlo. Pero esta representación de los orbitales no son más que la función de onda radial y la función de onda angular, sobre todo el angular, donde vemos la distribución en el espacio, ¿sí? Fíjense que estos planos, ¿sí? Estos planos son los planos nodales. Si tenemos un plano nodal, quiere decir que la función angular es 0, ¿sí? Eso nos indica que no tenemos densidad de electrones entre en donde se observa un plano nodal. En este caso, en el caso de los D, ver los planos nodales es un poco más complejo, pero donde ven esos planitos, quiere decir que en esos planos la función de onda angular es 0, por lo tanto la distribución de probabilidad para angular también es 0. Eso quiere decir que no vamos a tener densidad de electrones donde se observan esos planos. Nosotros hasta ahora hemos estado hablando de funciones de onda. Sabemos que las funciones de onda llevan consigo una energía determinada, ¿sí? En este caso, ustedes cuando determinaban si estaban en un orbital S, P, D, si estaban hablando de un electrón en el orbital S, P o D, lo que hacían era tener en cuenta los números cuánticos, ¿verdad? Y esos números cuánticos también tenían involucrado el número cuántico n, ¿sí? Donde ese número cuántico está relacionado con la energía. Y si tenemos átomos hidrogenoides, sabemos que podemos considerar esta situación. Ahora, esos números cuánticos no surgen de otro lado que de la resolución de la ecuación de Schrödinger. De esta manera, lo que sí podemos tener en claro es que cuando nosotros hablamos de un átomo hidrogenoide, es decir, resolvemos la ecuación de Schrödinger para un átomo que tiene un solo electrón, nos vamos a encontrar que los orbitales que tienen el mismo n tienen la misma energía, ¿sí? Es decir, los 3p y los 3d, los 4s y los 4d, pero ya sabemos que, o los 4s, 4p y 4d, pero ya sabemos que cuando los átomos son multielectrónicos, es decir, tienen más de un electrón, los orbitales con el mismo n no están degenerados, es decir, los orbitales con el mismo n no tienen la misma energía. Nosotros hasta ahora hemos aplicado las funciones de onda, es decir, esas funciones de onda que hemos escrito, esas funciones de probabilidad, que eran el cuadrado de las funciones de onda que ustedes tenían en la tabla de las transparencias anteriores, eran funciones de onda para átomos hidrogenoides. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos átomos polielectrónicos? Cuando tenemos un átomo polielectrónico, ya no tenemos un átomo con un solo electrón, sino con n electrones. Por lo tanto, la solución exacta de Schrödinger para un átomo con n electrones sería una función de onda con 3 por n coordenados, donde esa n sería
cada uno de los, que serían los electrones, ¿sí? Con 3 por n coordenadas de todos los electrones, lo cual sería una función de onda realmente compleja y muy difícil de resolver. Por ello no es posible encontrar soluciones exactas cuando uno tiene átomos polielectrónicos, pero sí con programas computacionales específicos se pueden obtener energías precisas y densidades de probabilidad. Lo que sí tenemos que tener en mente es que cuando se afirme que un electrón ocupa un orbital, que es lo que normalmente uno dice, tenemos un electrón en el orbital 1s, pero que tenemos que tener en cuenta que cuando uno dice que ocupa un orbital, se está sentenciando que se encuentra descrito por la función de onda correspondiente. Para la mayor parte de la química inorgánica, vamos a depender para los átomos multielectrónicos de la aproximación orbital. Es decir, ¿qué significa eso? Es que vamos a considerar que cada electrón va a ocupar un orbital atómico que se asemeje a los encontrados para los átomos hidrogenoides. Así, suponemos para un átomo multielectrónico que en los orbitales S, la carga electrónica se encuentra esféricamente distribuida alrededor del núcleo. Tengamos en mente, sí, que cuando hablamos de los orbitales S, sí, acá tenemos el 1s, 2s, 3s, no es que nosotros tenemos el núcleo acá y tenemos el 1s, el 2s más lejos y el 3s más lejos. En realidad, tenemos que tener en cuenta que el núcleo está en el centro y que los orbitales S es como si envolvieran al núcleo, ¿sí? Entonces, si el hecho de que envuelva el núcleo, fíjense, acá lo tenemos en el centro, en el centro, en el centro, tenemos los nodos propios de que la función de onda es 0 y por lo tanto la función probabilidad también es 0 y tenemos los nodos en cada uno de los orbitales. Fíjense, acá está escrito, está dibujado de otra forma, pero imagínense el núcleo en el centro y adentro de este 1s, o sea que es como que el 1s envuelve al núcleo y lo mismo el 2s envuelve, fíjense que acá está cortado, y el 3s. De esta manera, si nosotros nos imaginamos de esa forma y miramos qué es lo que ocurre con la función de onda probabilidad en función, la función de onda, sí, de la probabilidad, que sería la densidad de electrónica en función de la distancia r, observamos, fíjense, esta es la probabilidad de encontrar al electrón cerca, digamos, a una distancia r del núcleo. Fíjense, esta es la máxima probabilidad de encontrar al electrón si ese electrón se encuentra en el 1s. Si tenemos átomos multielectrónicos, ahora todos los orbitales, o gran parte de los orbitales, están ocupados por electrones. Entonces, si se fijan, si el 2s es como si envolviera al orbital 1s, ¿qué es lo que ocurre con los electrones? Si se fijan, se observa claramente que existe la presencia de electrones. Miren, esta es la función de onda del 2s. Ven claramente que hay una presencia de electrones 2s en el nivel de energía o dentro del nivel de energía del 1s. Y de la misma manera vemos que en esta distribución de electrones, ¿sí?, que hay una distribución, que hay electrones del 3s, aquí, aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que hay presencia de los electrones 3s en el nivel de energía de los electrones, en este caso 2s y 1s. A esa presencia de un electrón dentro de los niveles de energía de otro, es decir, a esta presencia del orbital 3s dentro del 2s y del 1s, a esta presencia de los electrones del 2s dentro de los niveles de energía del 1s, se la denomina penetración. Lo que sería interesante si se pueden ustedes bajar la aplicación de que se denomina los orbitales virtuales, 3D o virtual orbital en inglés, depende cómo la encuentren. Lo vamos a ver en la clase teórica, si les muestro cuál es la aplicación, porque es bien interesante de ver cómo cuando se van completando
cuando tenemos átomos multielectrónicos, que los electrones ocupan todos los niveles de energía en los diferentes orbitales, cómo los orbitales en realidad se van envolviendo unos a otros alrededor del núcleo y por lo tanto penetrando dentro del espacio de los otros electrones. Acabamos de ver entonces que la presencia de los electrones del 3s en los niveles de energía de los electrones 2s y 1s es posible cuando nosotros tenemos átomos multielectrónicos. Entonces vamos a decir que a esa presencia de un electrón dentro de los niveles de otros electrones se lo denomina penetración. Cada electrón, entonces, cuando se tiene un átomo multielectrónico, se mueve en el campo de atracción del núcleo, pero también experimenta una carga repulsiva promedio proveniente de los demás electrones. Esa carga negativa proveniente de los demás electrones reduce la carga real del núcleo. Y de esa manera, ese electrón percibe lo que se llama la carga nuclear efectiva, que termina siendo una carga nuclear menor, alcanza a percibir menor cantidad de carga que la carga real que tiene el núcleo, como les dije recién, debido a qué? A la presencia de los otros electrones. El concepto de penetración de orbitales es que está relacionado, como dijimos recién, con la presencia de un electrón dentro de los niveles energéticos de los otros electrones. Es un concepto nuevo para ustedes, pero que está relacionado con un concepto que ya han trabajado, no muy profundamente, pero que ya han mencionado y trabajado cuando vieron principios de química, que es el concepto de apantallamiento. Y vamos a decir entonces que la reducción de la carga nuclear verdadera, es decir, del Z, que da lugar a la carga nuclear efectiva, que la vamos a llamar Z efectiva, ZEF, se denomina apantallamiento. Es decir, el apantallamiento es lo que hace que un determinado electrón en un determinado nivel de energía en un átomo multielectrónico perciba la carga nuclear efectiva en lugar de la carga nuclear verdadera del átomo. Y ese apantallamiento es debido justamente a la penetración. Entonces, vamos a decir que la carga nuclear efectiva va a ser igual a la carga nuclear verdadera menos la constante de apantallamiento. Ahora que tenemos más o menos claro, o por lo menos que comprendemos el concepto de penetración y apantallamiento, vamos a analizar la penetración del electrón 2s y el 2p en un electrón 1s, es decir, en un orbital 1s. Como se observa en la flecha, ¿sí? Hay una probabilidad distinta de 0, es decir, que hay algún tipo de probabilidad, aunque no sea mucha, de que el electrón 2s puede encontrarse dentro del nivel del 1s. ¿Sí? Si se fijan, esta es la función probabilidad, donde la función distribución radial, ¿no? Donde tenemos a esta distancia del núcleo la mayor probabilidad de encontrar a los electrones en el orbital 1s. Entonces, en el 2s, de acuerdo a lo que vemos en la flecha, también tenemos una probabilidad. No es la máxima probabilidad, porque la máxima probabilidad la tenemos a esta distancia del núcleo, ¿sí? Acá tenemos el nodo. Pero tenemos probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo, pero dentro del nivel 1s, ¿sí? Por lo tanto, va a experimentar una carga nuclear, aunque los electrones 1s también de alguna manera van a apantallar un poco, ¿sí? Van a afectar la carga nuclear que vean. Pero, ¿qué ocurre con el 2p? Si nos fijamos en el caso del 2p, la penetración no penetra en las capas más internas. Si se fijan, en este caso la función probabilidad del 2p es prácticamente 0, tan cercana al núcleo, ¿sí? Entonces, el 2p penetra, ¿sí? Dentro del 1s, también penetra dentro del 2s, pero no tiene una probabilidad de encontrar el electrón tan cercana al núcleo. Por lo tanto, el 2p se encuentra es decir, no penetra
en las capas internas y por lo tanto se va a encontrar apantallado tanto por el 1s como por el 2s. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que el orbital 2p va a percibir menor carga nuclear que el 2s y por supuesto que el 1s. Si nos fijamos entonces en función de esta gráfica, vamos a decir que el orbital 2s es más penetrante que el 2p. ¿Por qué es más penetrante? Porque si se fijan, penetra dentro del 1s y bastante cerca también tiene una probabilidad bien cercana al núcleo, aunque es una probabilidad pequeña, tiene una probabilidad cerca del núcleo de encontrarse el electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos con todo esto? Que el orbital 2p va a sufrir mayor apantallamiento que el 2s y por ende, por supuesto, el 2s también va a sufrir apantallamiento, pero mucho menor. Y ese apantallamiento del 2s va a estar dado por el 1s. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con todo esto? Lo que podemos decir es que un orbital, si tenemos un átomo multielectrónico, un orbital 2s se encontrará más cerca del núcleo que el 2p, por lo tanto, eso indica que se va a ocupar antes. Es decir, si nosotros tenemos un átomo con un Z igual a 3, ¿sí? Uno diría, ¿cómo 1s2 sabemos que se van a ocupar los dos electrones en el 1s? ¿Por qué? Porque en 1s tenemos mayor probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? Más cerca del núcleo. Sabemos también que por el principio de exclusión de Pauli se van a ocupar dos electrones por cada orbital. Entonces ahora, ¿dónde va a ocupar el otro electrón? ¿Va a ir al 2s o va a ir al 2p? ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué es lo que vimos recién entonces? Que el orbital 2s tiene probabilidad de estar más cerca del núcleo que el 2p, por lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Miren, y acá el 2p acá es 0. ¿Está bien? Por lo tanto, la configuración electrónica es más estable, es decir, ¿qué es lo que va a hacer ese electrón? Ir va a completarse en los orbitales de menor energía. ¿Quiénes son los de menor energía? Los que van a tener más probabilidad de estar cercano al núcleo. Entonces, en este caso, la configuración electrónica de alguien que tiene Z igual 3 va a ser 1s2, 2s1, justamente por lo que estuvimos viendo recién. Porque el orbital 1s, ¿sí? El orbital 2s va a tener menor energía que el 2p. Y ese orden energético que ustedes estuvieron aceptando cuando vieron principios de química, simplemente porque lo hacían con el cálculo de los números cuánticos y aceptaban que el P tenía mayor energía que el S, el hecho de que el P tenga mayor energía que el S es porque sufre mayor apantallamiento. Entonces ve menor o percibe menor carga nuclear. Vamos a analizar ahora entonces los orbitales 3S, 3P y 3D. Observamos que en el caso del 3S, ¿sí? Fíjense, es la celestita, tenemos una densidad de probabilidad diferente de 0 de encontrarse más cerca del núcleo. Es decir, tenemos una densidad de probabilidad, aunque sea pequeña, de encontrarse cerca del núcleo. En el caso del 3P, por supuesto que hay que tener en cuenta que en este caso el 3S va a estar penetrando en el 2S y en el 1S que no están en esta gráfica, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos que el 3S va a percibir una carga nuclear verdadera reducida, es decir, va a percibir una carga nuclear efectiva dependiendo de cuánto lo apantalle el resto de los electrones que están con menor energía que él, porque él está penetrando a los que tienen menor energía que él, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre con el 3P? El 3P también penetra al 3S, pero vemos que la densidad
probabilidad, la función de densidad radial, ¿sí? Cerca del núcleo es prácticamente nula, ¿sí? Cerca del núcleo tenemos muy poca probabilidad de encontrar el electrón en el 3p. Y cuando vemos en el 3D, que es la verde, ¿sí? Vemos que inclusive que el 3D penetra en el orbital 3s y el 3p, pero se hace prácticamente nula, ¿sí? Cerca del núcleo es prácticamente nula y se hace nula inclusive a distancias mayores que el 3p. Como resultado entonces de la penetración que acabamos de mencionar y del apantallamiento, por supuesto, producto de esa penetración, vamos a decir que el orden de energía para los átomos polielectrónicos suele ser entonces: los S tienen menor energía, menores que los P, menores que los D y menores que los F. Acá los F no están graficados, pero siguen la misma tendencia, ¿sí? Entonces, ese nivel de energía, mientras más cerca del núcleo estén, ¿sí? Mientras mayor carga nuclear perciban, menor energía tienen los orbitales. El mismo concepto de penetración apantallamiento que hemos utilizado hasta ahora es el mismo que nos permitiría explicar por qué para algunos átomos multielectrónicos el orbital 4s posee menor energía que el 3d, aun cuando el n sea más grande. Eso, si lo vemos en las gráficas, vemos que la celeste es la del 4s, la roja es la del 3d, y vemos entonces que tenemos una probabilidad no nula, es decir, algo de probabilidad de tener al electrón cercano del núcleo, más en un 4s que en un 3d, donde la probabilidad cerca del núcleo es nula. Esto hace entonces que el 4s perciba mayor carga nuclear que el 3d y por lo tanto posea menor energía. Pero eso cuando el Z es muy grande, ¿sí? Sobre todo en átomos multielectrónicos, si revisan la tabla periódica, van a encontrar que no en todos los átomos el 4s tiene menor energía del 3d. Eso se debe justamente es que nosotros estamos suponiendo el comportamiento de todos estos orbitales de átomos multielectrónicos como si fueran hidrogenoides, es decir, como si tuvieran un electrón. Entonces, ya cuando el Z es muy grande, ya estas predicciones ya son menos fiables y por eso que el comportamiento ya de los niveles energéticos superiores no son tan fáciles de predecir con el apantallamiento y con el apantallamiento y la penetración. Entonces ahora me interesa que analicemos los valores de esta tabla. En esta tabla se relaciona la carga nuclear efectiva de los electrones que se encuentran en los diferentes orbitales. Entonces, en función de eso, me interesa ver si podemos predecir qué ocurre para un mismo nivel de energía, es decir, dónde se ubican preferencialmente los electrones. Entonces, miren, este Z es la carga nuclear verdadera. Fíjense lo que ocurre en el hidrógeno. En el hidrógeno la carga verdadera es 1, en el 1s es 1. El electrón es un electrón solo que se encuentra, este es un átomo hidrogenoide, ¿sí? Donde ese electrón no penetra en ningún otro nivel de energía y además no tiene otro electrón en el mismo nivel de energía. Fíjense que ya en el caso del helio, que tiene Z igual 2, los electrones en el 1s, es decir, que tenemos dos electrones, no ven la carga nuclear completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufren un apantallamiento de los otros electrones dentro del mismo nivel de energía o dentro del mismo orbital 1s. Entonces, así si tenemos el Z igual 3, fíjense, eso lo analizamos en las transparencias anteriores, tenemos en el 1s, miren, ven menos, la carga nuclear efectiva es menor que la verdadera, y en el 2s la carga nuclear efectiva es aún mucho menor, ¿sí? Tenemos la penetración del 2s en el 1s, el apantallamiento por parte de los electrones del orbital 1s. Fíjense qué pasa en el caso del flúor. Después analicen el resto de la tabla y lo charlamos en la clase teórica. Y fíjense qué ocurre en el flúor. El flúor tiene Z igual 9, ¿sí? Si tiene Z igual 9, entonces vamos a tener 9 electrones. Entonces, fíjense, los que ven menor carga nuclear efectiva son los del 1s. Entonces uno diría, bueno, los que
va a ocurrir es que los primeros 2 electrones van a ocuparse en el 1s. ¿Qué pasa con, con los electrones entre el orbital 2s y el 2p? Fíjense, los orbitales 2s perciben mayor carga nuclear que el 2p. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esos 2 electrones se van a ocupar en el 2s y después el resto de los electrones se va a ocupar en el 2p. ¿Sí? Entonces, esto nos permite deducir de alguna manera o tener más o menos una idea de por qué el orden de energía para un átomo polielectrónico son los ns menor que los np, menor que los nd, menor que los nf. Tiene que ver con la carga nuclear efectiva que pueden percibir. Entonces, la carga nuclear efectiva nos da muchísima información, entonces sería bastante interesante poder calcularla, ¿sí? Como están en las tablas que acabamos de ver. ¿Cómo podemos calcular esa carga nuclear efectiva? Es decir, dijimos la carga nuclear efectiva es la carga nuclear verdadera, que esa está en la tabla periódica, menos la constante de apantallamiento, entonces, para poder calcular la carga nuclear efectiva, deberíamos poder calcular esa constante de apantallamiento. Para poder calcular esa constante de apantallamiento, hay unas reglas muy sencillas que se denominan las reglas de Slater. Esas reglas de Slater son reglas empíricas, es decir, experimentales, que nos permiten semi-cuantificar el concepto de carga nuclear efectiva. ¿Por qué nos permiten más o menos tener una idea de la carga nuclear efectiva? Porque estas reglas me permiten conocer la constante de apantallamiento. Esta constante de apantallamiento, que en la mayoría de los libros está como sigma, y en el Hausecroft está como S, así que no importa que esté como S, sigue siendo la constante de apantallamiento, pero les aviso por si para cuando vayan al libro no les genere ningún malentendido. Slater entonces dedujo esas reglas empíricas y después aparecieron otros cálculos y otros modelos superadores de las reglas de Slater, como los de Clementi y Raimondi, que han dado lugar a cálculos bastante más precisos. Pero ¿qué ocurre? Las reglas de Slater son tan sencillas, ¿sí?, que entonces lo hace muy atractivo para estimar valores para los cuales no se necesita tanta precisión. Las reglas de Slater son bien sencillas y acá se las describo, ¿sí? Así que cuando trabajen, yo si se fijan en la plataforma Moodle, no solamente les puse el video, sino también les puse el PDF. Yo les aconsejo que cuando realicen los problemas para calcular la regla de Slater, es decir, para calcular la constante de apantallamiento, utilicen ese PDF. El segundo problema que hagan se van a ir acordando perfectamente las reglas, ¿sí? Yo ahora se las menciono y vamos a hacer un par de problemas para ver si se entendieron las reglas. Entonces fíjense que lo importante para las reglas de Slater, por un lado, es que se debe escribir la configuración electrónica ordenando los orbitales de acuerdo al número cuántico principal n, ¿sí? Eso quiere decir que uno tiene que anotar 1S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Lo escribe en función de la configuración del número cuántico principal. Una vez que hayamos hecho eso, lo que hay que hacer es que todos los electrones que se encuentren en esa secuencia en un grupo superior al del electrón que se considera, es decir, yo voy a mirar un electrón y voy a decir, bueno, quiero ver cuál es la carga nuclear efectiva que ve este electrón, por lo tanto tengo que calcular la constante de apantallamiento. Todos los electrones que estén en un nivel superior de energía a ese que a mí me interesa, no contribuye a la constante de apantallamiento. Es decir, si yo estoy mirando un electrón en el 2P y mi átomo multielectrónico también tiene orbitales, electrones en el 3S, en el 3P, en el 3D, por ejemplo, y yo quiero saber la carga nuclear efectiva del 2P, todos estos no cuentan para calcular la constante de apantallamiento, ¿sí? Esas son las reglas de Slater. No es que uno puede decir, ¿y por qué no contribuyen? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es las reglas de Slater. Un cálculo sencillo para determinar esa carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, después, en función de si se encuentra en un orbital N, en un orbital S o en un orbital P, estos son las contribuciones
que a esa constante de apantallamiento que hace cada uno de esos electrones. Igual que si se encuentran en un orbital F, los cálculos son estos. Yo lo que diría, para no repetirles y leerles lo que está escrito, es vamos a hacer un par de ejemplos y yo les voy a ir leyendo en ese par de ejemplos lo necesario para calcular la constante de apantallamiento. Lo que podemos hacer es, mientras están viendo el video, bajen, tengan a mano o en la pantalla también el PDF y de esa manera lo vamos haciendo juntos. El ejemplo 1 nos dice, calcule la carga nuclear efectiva de uno de los electrones 2p del átomo de oxígeno. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el Z del átomo de oxígeno. Nos fijamos en la tabla y vemos que el Z del átomo de oxígeno es 8. Y entonces, en función de eso, escribimos la configuración electrónica tal cual como lo pide la regla de Slater, es decir, teniendo en cuenta el número cuántico principal. Entonces, sabemos cómo haríamos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, ¿sí? 2p4. Entonces esa es la configuración electrónica, escribimos tal cual nos dice la regla de Slater. ¿Y qué es lo que nos dice también? Todos los electrones que se encuentren en esa secuencia, en un grupo superior al del electrón que se considera, no contribuye al sigma. Pero yo quiero saber un electrón en el 2p y superior al 2p no tenemos ninguno, así que acá no tenemos nada que considerar, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos interesa saber. ¿Cuál es la carga nuclear efectiva que percibe uno de los electrones en el orbital p? Por lo tanto, si quiero saber la carga nuclear efectiva, tengo que tener claro que la carga nuclear efectiva va a ser igual a ¿qué? A la carga nuclear real que B menos la constante de apantallamiento. Y sabemos que esta constante de apantallamiento la estamos calculando con las reglas de Slater. Entonces, veamos de qué manera vamos a hacer esta sigma un poquito más bonita, ¿sí? De lo que me pueda salir. Bueno, vamos a ver. Y entonces ahora veamos cómo calculamos esa constante. Seguimos con los cálculos de esa constante de apantallamiento. ¿Qué me dice entonces? Cada uno, me dice primero, el punto 3, si se considera un electrón determinado en un orbital ns o np, que es el caso porque es un electrón acá, cada uno de los demás electrones del mismo n del que estoy evaluando en el grupo ns o np contribuye con sigma igual a 0,35. Entonces, todo lo que tenga el mismo n del que estoy evaluando, yo estoy mirando un electrón acá, por lo tanto, el mismo n, todos los electrones del mismo n van a ser tanto los de los 2p como los del 2s. Yo estoy mirando un electrón acá. Entonces, ¿cuántos electrones van a contribuir acá? Van a contribuir los otros 3, ¿sí? Porque estoy viendo la carga nuclear efectiva de uno de ellos. Y vuelvo a repetir, me dice, cada uno de los demás electrones del mismo n contribuyen con sigma igual a 0,35. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener 2 electrones con un N2 y otros 3 electrones con el otro N2. Entonces voy a tener 5 electrones que van a tener van a aportar a ese apantallamiento con un 0,35. ¿Sí? ¿Y qué más me dice la regla de Slater? Me dice que cada uno de los electrones de la capa n-1 contribuye con sigma igual a 0,85. ¿Cuál sería la capa n-1? Sería, en este caso, 2 menos 1, 1. Estos son los electrones para el átomo de oxígeno que van a ser los n-1. Por lo tanto, porque 2 menos 1 es 1. Entonces, ¿cuántos electrones tengo acá? 2. Esos electrones
en el n-1 contribuyen con 0,85. Cuando uno hace este cálculo me da 3,45. ¿Qué es este 3,45? Este 3,45 es la constante de apantallamiento que tiene un electrón en un orbital 2p en el átomo de oxígeno. Entonces, si yo quiero averiguar ahora la carga nuclear efectiva que percibe ese electrón en el orbital 2p para el átomo de oxígeno, ¿qué voy a decir? El Z va a ser 8, ¿sí? Menos, que va a ser la carga nuclear verdadera, menos el apantallamiento, de acuerdo a la regla de Slater, que va a ser 3,45. En función de esto, ¿qué es lo que vemos? Que la carga nuclear efectiva que percibe un electrón 2p en el átomo de oxígeno es, este cálculo nos da 4,55. ¿Sí? Ahí. Esto nos da 4,55. Entonces, fíjense, de esa manera pudimos calcular la carga nuclear efectiva. Lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas de Slater paso por paso. Vamos a hacer el próximo otro problema de este estilo y vamos a volver a seguir las reglas de Slater y en función de esto creo que si tienen alguna duda, por supuesto, lo vemos en la clase de consulta y con esto, pero también intenten, de la misma manera que estoy haciendo yo esto, hacer los problemas de la guía de problemas. Vamos a hacer el otro ejemplo, que es el ejemplo 2, y en este ejemplo vamos a calcular, vamos a practicar las reglas de Slater, pero en realidad, además de eso, vamos a ver cómo, utilizando las reglas de Slater y conociendo cargas nucleares efectivas, podemos llegar a conclusiones importantes. Fíjense que lo que les dice este problema es confirmar que la configuración electrónica obtenida experimentalmente para el potasio Z igual 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 es más estable energéticamente que la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. Lo que me está preguntando entonces me está diciendo que experimentalmente ellos encuentran que esta configuración es más estable que esta, pero queremos confirmarlo. ¿Y de qué manera se nos ocurriría a nosotros confirmar eso? Primero lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia que hay entre estas dos configuraciones electrónicas. Y vemos claramente que las dos diferencias fundamentales, o las únicas diferencias en realidad, es que el último electrón en la configuración que se encuentra experimentalmente es que el último electrón se encuentra en el orbital 4s y en la otra configuración el último electrón se encuentra en el orbital 3d. Entonces, para poder confirmar eso, lo que tendríamos que hacer es calcular la carga nuclear efectiva y uno esperaría que la carga nuclear efectiva correspondiente a la configuración electrónica experimental, es decir, que la carga nuclear efectiva que pueda percibir este electrón sea más grande que la configuración, que la carga nuclear efectiva que pueda percibir este electrón. ¿Por qué? Porque si percibe mayor carga nuclear efectiva, entonces va a ser más estable esa configuración electrónica. Entonces, para eso vamos a tener que calcular la carga nuclear efectiva y, por lo tanto, para calcular esa carga nuclear efectiva, ya sabemos que eso lo podemos hacer teniendo en cuenta la carga nuclear verdadera, que la conocemos, que es 19, menos la constante de apantallamiento. Y esa constante de apantallamiento la vamos a averiguar a través de las reglas de Slater. Lo que yo les pido es que tomen el PDF y entonces hagamos juntos, vamos leyendo juntos las reglas de Slater y vamos resolviendo el problema. Entonces, vamos a dividir en dos la pizarra para poder hacer el cálculo de
la carga nuclear efectiva, de esta carga nuclear efectiva, es decir, para la constante de apantallamiento, ¿sí? Para el electrón en el orbital 4s. Entonces, vamos a leer las reglas de Slater. ¿Qué nos dice? La 1 nos dice, se debe escribir la configuración electrónica ordenando los orbitales de acuerdo al número cuántico principal, 1s, 2s, 2p, 3s, etc. Si nos fijamos, las configuraciones electrónicas en ambos casos están escritas de acuerdo al número cuántico principal, así que no hay inconveniente. ¿Qué me dice el punto 2? Me dice, todos los electrones que se encuentren en esa secuencia en un grupo superior al del electrón que se considera, no contribuyen a sigma. Si nos fijamos, no tenemos electrones en el superior. ¿Qué sería superior? Un 4p, un 4d. Eso sería un nivel de energía superior. Y vemos que acá no tenemos, así que eso no nos preocupamos. ¿Qué nos dice el punto 3? Si se considera un electrón determinado en un orbital ns o np, ¿estamos en esa situación? Sí, porque estamos en un 4s, o sea que estamos en un ns. Y nos dice entonces, cada uno de los demás electrones del mismo n del que estoy evaluando en el grupo ns o np contribuyen con sigma igual a 0,35. ¿Tengo otros electrones con el mismo n? No, no tengo otros electrones en el nivel 4s, así que ese punto para este problema no lo considero. ¿Qué me dice después? Cada uno de los electrones de la capa n-1, ¿sí? De la capa n-1, contribuyen con un sigma igual a 0,85. ¿Qué será la capa n-1? Si n es 4 menos 1, quiere decir que la capa n-1 para este problema es 3. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que todos los electrones, en este caso del nivel 3, contribuyen con sigma 0,85. Entonces vamos a ver cuántos electrones tenemos en el nivel 3. Entonces, si nos fijamos, en el nivel 3 tenemos 6, 7, 8. Va a haber 8 electrones que contribuyan con 0,85 al apantallamiento, a la constante de apantallamiento. Por lo tanto, vamos a decir que cuando yo escriba la constante de apantallamiento, en la constante de apantallamiento total voy a tener 8 electrones que van a contribuir, ¿sí? Que van a contribuir con 0,85. ¿Sí? Vamos a hacerlo mejor para que les quede con el color correspondiente. Vamos a poner que este signo voy a tener 8 electrones que contribuyen con 0,85. Bien, vamos a seguir a ver qué más les dice la regla de Slater. La regla de Slater además me dice, cada uno de los electrones de la capa igual o inferior a n-2, entonces eso vamos a ver, me dice n-2, contribuye con un sigma igual a 1, es decir, contribuye a la constante de apantallamiento con 1. Cada electrón en un n-2. n-2 para este caso será 4 menos 2, en este caso el 4 va a ser 2. Entonces lo que tengo que ver acá es cuántos electrones para esta configuración electrónica me contribuyen con un sigma igual a 1. Me fijo cuántos electrones tienen n igual a 2. Y en realidad, n-2 tendrían que ser estos, pero en realidad tengo que considerar todos los electrones que están por debajo. Cuando es n-2, en realidad, perdón, les dice capa igual o inferior a n-2. Entonces, la capa igual a n-2 es 2. Inferior a n-2 es el 1. Por lo tanto, tenemos, ¿cuántos electrones tenemos acá? 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 electrones que contribuyen con sigma igual a 1 al sigma total porque están en una capa n-2 o inferior.
Por lo tanto, acá tengo 10 electrones que contribuyen con 1. ¿Sí? Les escribo el 1 simplemente para que les quede a ustedes como más adelante que sepan que multiplique 10 por 1, porque si multiplica el 10 solo, por ahí después les queda inconcluso. O cuando están repasando no lo pueden entender bien. Entonces, este sigma, ¿qué cálculo? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da, el cálculo correspondiente nos da 16,8. Eso quiere decir que el apantallamiento del electrón en el 4s es 16,8. Entonces vamos a calcular la carga nuclear efectiva. ¿Cómo calculo la carga nuclear efectiva? Esa carga nuclear efectiva la voy a calcular como el Z verdadero, ¿sí? Menos vamos a poner acá, menos la constante de apantallamiento. El Z verdadero es 19, ¿sí? Menos la carga nuclear efectiva, la constante de apantallamiento es 16,8, ¿sí? Es este que está acá. Y esto me da igual a 2,2, ¿sí? Esta es la carga nuclear efectiva que ve el electrón que se encuentra en el 4s para el potasio, ¿sí? No va a ser para todos los electrones del 4s. Ahora entonces vamos a calcular cuánto es la carga nuclear efectiva que percibe el electrón en el 3D. Por lo tanto, también voy a calcular ahora el sigma para poder, es decir, la constante de apantallamiento del electrón en el 3D. ¿Qué me dice las reglas de Slater para calcular el sigma cuando ese electrón está en un orbital 3D? Entonces, seguimos así. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos antes, es decir, escribimos la configuración electrónica teniendo en cuenta el N. Eso ya está, 1s2, 2s2, 2p6, ya la tenemos escrita, no hay problema. Después me dice todos los electrones que se encuentran en esa secuencia en un grupo superior al del electrón que se considera no contribuyen al sigma. No hay problema, no tengo electrones superiores. Ahora me está diciendo, si se considera un electrón determinado en un orbital ns o np, no. ¿Qué me dice el punto 4? Si se considera un electrón determinado en un electrón nd o nf. Ahí estoy, en un nd. Entonces me dice, cada uno de los demás electrones en el grupo nd o nf contribuyen con sigma 0,35. ¿Tengo otros electrones en el 3D? No, por lo tanto no contribuyen. Y ahora lo otro que me dice es que cada uno de los electrones en un grupo más bajo que el considerado, o sea, en todos los electrones más bajos que el 3D, contribuyen con un sigma igual a 1. Entonces, todos los que están por debajo del ND, ¿sí? Todos los que están por debajo del 3D contribuyen con n igual al sigma igual 1. ¿Cuántos electrones contribuyen? Y bueno, vamos a contar cuántos electrones tenemos en un grupo más bajo que el 3D. Tenemos entonces 6, vamos a contar acá, tenemos 6, 7, 8, 9, 10, tenemos 10 hasta acá, 10, 11, 12 y 6, 18. Entonces tenemos 18 electrones que contribuyen con un sigma igual a 1, ¿sí? Entonces, al sigma total, ¿cómo lo vamos a escribir? Va a ser 18 por 1. Como les dije, le estoy escribiendo exagerado el 1 para que les quede el problema bien resuelto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el Z efectivo? El Z, la carga nuclear efectiva que ve ese electrón en el 3D va a ser la carga nuclear verdadera, que es el 19, menos la constante de apantallamiento, que va a ser 18. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva que va a haber va a ser 1.
Z efectivo. Este es la carga nuclear efectiva que va a haber el electrón en el 3D. De acuerdo a lo que vimos entonces, si nos fijamos, el electrón en el 3D vería una carga nuclear efectiva de 1, mientras que el electrón en el 4S vería o ve una carga nuclear efectiva de 2,2. Como ve una carga nuclear efectiva mayor, es que es más estable y por lo tanto es la que se observa experimentalmente la configuración electrónica en donde el último electrón se encuentre en el orbital 4S en lugar de en el orbital 3D. Espero que esto les haya quedado claro. Yo creo que con todo lo que los videos que han visto en el correspondiente al tema 1 ya pueden encarar y resolver la guía de problemas. Entonces, de ahora en más tenemos las clases de consulta de teoría de este tema y las clases de consultas de los problemas. El tema que sigue va a ser enlace y van a tener también, por supuesto, los videos disponibles.